están? Bueno, bienvenidos a otro Mates con Historia. Le quiero dar las gracias a los que se han comunicado, los que dejan comentarios en los videos. La bienvenida a los nuevos suscriptores al canal. Les agradezco a todos la difusión que hacen de Mates con Historia. Espero que les guste el contenido. Me presento una vez más. Mi nombre es Pablo Jurman. Soy abogado, no soy historiador profesional, pero doy clases en una materia que se llama Historia Constitucional Argentina, en la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la UNR. Y además soy director del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina en la misma facultad, ¿sí? Para los que se incorporan recién o ven por primera vez un video de Mates con Historia, les cuento que el formato, la idea es bueno, compartir unos mates y mientras mateamos de un lado y del otro de la pantalla, hablamos de historia argentina, reflexionamos juntos. En general soy de recomendar libros que a mí me parecen de utilidad, hoy vamos a referirnos a uno de ellos, y abordar personajes, fechas, procesos de historia argentina o de historia que nos parece relevante porque tiene vinculación con la nuestra. El Mates con Historia pasado analizamos, por ejemplo, la figura de Santo Tomás Moro. Y analizando la figura de Santo Tomás Moro, aprovechamos para referirnos a lo que fue la persecución religiosa en Inglaterra en los siglos XVI y posteriores. Hoy les tengo miren, es una joyita, medio deteriorado, pero vale. La vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio, vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio, autor Manuel Gálvez. Manuel Gálvez, un historiador, pero también fue poeta. Fue 3 veces candidato al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Esto los argentinos quizá solo lo suponemos respecto de otros autores, Jorge Luis Borges, por ejemplo. Manuel Gálvez es uno de los autores argentinos más traducidos que hay en el mundo y fue 3 veces candidato al Premio Nobel de Literatura, un gran autor, nacido en Entre Ríos, fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Manuel Gálvez escribe esta historia o la vida de Hipólito Yrigoyen en 1939. Es muy importante destacar esta fecha. Me voy a permitir leer párrafos e ir glosando algún comentario de mi parte. Siempre me pareció muy interesante la vida de Hipólito Yrigoyen, que no solo fue presidente político, uno de los creadores de la Unión Cívica Radical, un hombre muy particular, o sea, un conductor político, pero con un estilo muy particular. No se le conocen grandes discursos, no era el típico político que habla, sino que él conducía y va a lograr una gran popularidad en el pueblo argentino, sobre todo en los sectores humildes, con otro estilo, ¿no? Hago hincapié en la fecha de este libro, 1939. Había fallecido, por eso este programa es una especie de homenaje. Yrigoyen va a morir el 3 de julio de 1933. Algo que, por ejemplo, a muchos nos llamaba la atención: Yrigoyen va a tener hijos, pero nunca se va a casar, ¿no? En una época en la que lo común era que la gente se casara, ¿no? ¿Y qué nos dice Manuel Gálvez con relación a este aspecto, ¿no?, de su vida? ¿Por qué Yrigoyen, un sentimental, no se casa? No se concibe al revolucionario, dice Manuel Gálvez, al político rodeado de gente todo el día con una esposa a su lado. Su necesidad de ternura, su soledad de reconcentrado, le hacen pensar en el matrimonio. Pero él no tiene otra pasión que la política y la salvación del país.
sabe que sus luchas futuras, su vida de campamento, son incompatibles con el hogar. Imposible que él viva para una mujer y para unos hijos. Él no vivirá sino para su partido y para la patria. Interesante, ¿no? Un rasgo de una personalidad muy particular. Hipólito Yrigoyen había nacido en julio de 1852, un año emblemático en la historia argentina, y era sobrino por parte materna de otro gran político argentino que fue Leandro Alem, ¿no? De familia rosista, ¿no? Por eso Yrigoyen va a sufrir un poco en su niñez y en su adolescencia ese estigma que había en Buenos Aires contra todas esas familias que habían sido rosistas, federales rosistas, y más aún con las familias que, habiendo sido rosistas, no apuraron de ese rosismo, no renunciaron a ese pasado federal, ¿no? La familia Alem fue una de ellas. Fíjense el estilo, qué interesante este dato. Él va a formar la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la cual se va a mover. Es un hombre de Buenos Aires, pero muy de la Buenos Aires provincia, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante esto, hablando de cuando estaban en esas organizaciones, porque los radicales, hay que decirlo, a mí me da un poco de gracia, tengo muchos amigos radicales, se la dan de custodios de la República y de las instituciones, pero cuando no conspiraban para una revolución armada contra los gobiernos del régimen, se abstenían en las elecciones hasta que Yrigoyen logra acceder, ley Sáenz Peña del sufragio universal mediante, a la primera magistratura. Pero los radicales tuvieron un pasado revolucionario empezando en 1890 y con varias revoluciones. Mientras estaban en organizar una de estas, ¿qué nos dice Manuel Gálvez? La casa de Hipólito Yrigoyen es el cuartel general. A veces hay allí 40, 50 personas, pero él no habla sino con uno o dos. Era de pocas palabras, le decían el peludo, ¿no? Popularmente el peludo es un modo de referirnos al armadillo, al tatú carreta, en fin, tiene varias denominaciones de acuerdo a la zona, ese animalito tan propio de las pampas argentinas, ¿no? Huraño, de hábitos así, de andar escondido, ¿no? El peludo, ¿no? Hablaba con pocas personas, pero se ve que tenía un magnetismo al hablar Yrigoyen, que el que hablaba con él quedaba convencido de que había que militar para la causa, ¿no? Así le daba ese tono de apostolado, ¿no? De apostolado político, ¿no? La causa, ¿no? Desde allí, ayudado por sus amigos, organiza el partido en toda la provincia. Nunca va en persona, ni escribe cartas, ni suele tratar con los ciudadanos de los pueblos que han de fundar los comités. Manda a cada pueblo a uno de sus amigos. Generalmente, el elegido para ir a una localidad en donde no conoce un alma presenta sus objeciones al jefe. ¿Y yo qué puedo hacer allí, señor? No conozco absolutamente a nadie. No he estado nunca en ese pueblo. Ni siquiera sé si hay radicales. Yrigoyen supone que los hay. Él tampoco puede indicarle el nombre de ninguna persona de la localidad, pero le da un consejo: visitar al cura en cuanto llegue, al cura del pueblo, en cuanto llegue. Si el cura es italiano, le dice a uno de sus amigos, malo, porque ha de ser gubernista, o sea, oficialista de los gobiernos del régimen, ¿no? Si español, bueno, porque ha de ser radical, y mejor si es vasco, y bueno también si es criollo. Qué interesante esto, ¿no? El emisario toma el tren y se va al pueblito. A veces debe hacer largas jornadas a caballo o en coche. Visita al cura y, como lo ha previsto Yrigoyen, obtiene de él los informes que necesita, ¿no?
Fíjense cómo se hacía la política hace más de un siglo en Argentina. Yo fui marcando lo que me parece interesante traer hoy a colación. Se va a batir a duelo con otro político de la época, rosarino, Lisandro de la Torre, ¿no? Lisandro de la Torre, otro personaje. Hubo un duelo entre ellos, ¿no? Irigoyen y de la Torre van a batirse. Duelo a sable, con filo, contra filo y punta. Y hasta que uno quede imposibilitado. Irigoyen jamás ha empuñado un sable y su adversario es buen esgrimista. Los amigos de Irigoyen, consternados, conocen el carácter de la Torre, le llevan a su jefe un célebre maestro de esgrima. Irigoyen no quiere lecciones, solo desea saber cómo se agarra el arma y en qué momento podrá empezar a usarla. Estamos hablando, esto pasa, así actuaban nuestros políticos hace un siglo, ¿no? Parece que hablara de un milenio atrás. Ya están frente a frente, se dan las voces reglamentarias, los duelistas se precipitan el uno contra el otro. De la Torre tira varias estocadas bajas, a fondo, que Irigoyen para. ¡Alto! De la Torre tiene todo el rostro en sangre. El sable hipolitista le ha arrancado una tajada del cuero cabelludo. Tiene también heridas en la nariz, en las mejillas, en el antebrazo. Irigoyen un rasguño en el costado derecho. El asalto ha durado 35 minutos. Los médicos deciden que de la Torre no puede continuar. Me ha pegado 2 hachazos, lo felicito, dice el herido. No se reconcilian. A la noche Hipólito Yrigoyen se pasea por las habitaciones de su casa rodeado de los fieles que la han invadido. La soledad. Una vez fracasadas estas revoluciones, Irigoyen va a estar detenido durante 2 meses en un barco, en una bodega de un barco. Había que pasar por eso, ¿no? El Partido Radical se dispersa. Los mismos que siguen a Hipólito Yrigoyen están desilusionados. Nadie espera que lleguen alguna vez al poder. Antiguos fieles de Irigoyen, de los que almorzaban con él en el Café de París, dejan de frecuentarle. Intelectuales ambiciosos, legítimamente ambiciosos, pues tienen títulos para hacerlo, sin contacto con el pueblo, mundanos, elegantes, no soportan la oscuridad. Aspiran a las cátedras universitarias, a ser abogados de las compañías extranjeras. Conservadores típicos, no tienen pasta de mártires. Interesante lo que dice Gálvez. Conservadores típicos, no tienen pasta de mártires. Y así, un día, algunos de ellos invitan a sus antiguos correligionarios dispersos, no a Irigoyen, que debe ignorar la tentativa, para fundar un nuevo partido. Pero la reunión fracasa. El hombre queda solo en medio del fracaso revolucionario o electoral. Y me voy a dedicar estas 2 últimas lecturas a cosas que me parecen interesantes. El libro está escrito en 1939. Refiere a Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical. La lucha de estos contra los gobiernos del régimen oligárquico. Nadie sabía que había un coronel Juan Domingo Perón en 1939, ¿sí? Y fíjense lo que dice Manuel Gálvez. El país llega a convencerse, estamos en el gobierno de Manuel Quintana, comienzos del siglo XX. Va a haber una revolución radical contra el gobierno de Manuel Quintana. El país llega a convencerse de que la revolución ha sido necesaria, fue sofocada, ¿no? Fracasó. Se había ilusionado con que Quintana realizaría un gran gobierno, con que destruiría el poder del roquismo y sus malos hábitos políticos y administrativos.
pero lo ve gobernando con ministros roquistas, conferenciando con Roca, Manuel Quintana y Julio Argentino Roca, y dejándose manejar por el gobernador de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, que también maneja el Congreso de la Nación y hace política en la capital federal. Y lo que es peor, presten atención, el país ve con asombro y disgusto cómo Quintana hace gobernadores del mismo modo que Roca, hasta el punto de que en los diarios se le considera como presidente elector, y con menos asombro se entera de la formación de un partido de circunstancia típicamente oficialista llamado Unión Electoral, un partido armado, ¿sí? Hecho a base de ofrecimientos, de puestos públicos, de amenazas a los empleados, de apropiaciones de las libretas de los votantes y dirigido por el hijo del presidente de la República. Digo esto porque a veces, por ejemplo, contra el peronismo se esgrime mucho, está como esta suerte de anécdota al infinito, ¿no? Que durante el peronismo se obligaba a afiliarse al partido justicialista o al sindicato tal o cual. 30 años antes pasaba lo mismo. Pero vieron que no hay un reproche a Quintana y a esta unión electoral en la que se amenazaba a los empleados públicos de afiliarse, de votar, secuestro de libretas de enrolamiento. Vemos con un solo ojo la realidad nacional, ¿sí? Y otra cosa, hablando del peronismo, muchos suelen decir de manera despectiva, bueno, pero el peronismo no es un partido, es un movimiento. 1939 no existía el peronismo, ni se presumía que podía existir. ¿Qué nos dice Manuel Gálvez de la Unión Cívica Radical? ¿Qué es la Unión Cívica Radical? No un partido, sino un movimiento, una unión realizada para fines generales y comunes, de modo que en ella las creencias diversas no solo caben, sino que le dan su verdadera significación. No tiene ideas concretas ni programa, no debe tenerlos, es su pensamiento puramente genérico e institucional. Por eso, Hipólito Yrigoyen, durante 43 años, hasta el día de su muerte, no dirá nunca, ni por distracción, el Partido Radical. Esto muestra, mejor que nada, la asombrosa unidad en la vida de este hombre, su fidelidad a ciertas ideas y principios. Todo el mundo, incluso los que lo rodean, hablan de el Partido Radical. Él dice siempre, todos los días, 1000 veces por día, durante 43 años, la Unión Cívica Radical. Porque a su juicio no es un partido, sino un movimiento que se confunde con la nación misma. Interesante, ¿no? Insisto, les recomiendo Manuel Gálvez, Vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio. En otro mate vamos a hablar más sobre la gestión de Hipólito Yrigoyen 1916-1922 y luego segundo gobierno 1928, golpe de Estado que lo derroca el 6 de septiembre de 1930. Va a morir 3 años más tarde de ese golpe. Él se sentía el presidente legítimo de los argentinos, pese a haber sido derrocado. Su funeral, vamos a poner imágenes, fue multitudinario, pese a toda la campaña mediática organizada para derrocarlo. Ese 3 de julio de 1933 se va a iniciar el velatorio con multitud de radicales y no radicales que venían de todos los puntos del país a rendirle un último tributo
A mí siempre me emocionaron esas imágenes de su funeral, llevado el féretro de don Hipólito a pulso por una marea humana, ¿no? Ese féretro que es como que navegara sobre su pueblo fiel hasta descansar en el panteón de los revolucionarios del 90 en el cementerio de la Recoleta. Ese pueblo que lo llevó a la primera magistratura, al que despectivamente la oligarquía empezó a llamar la chusma radical, lo despide, como despidió siempre a los grandes, que han sabido conducir sus destinos con sus pañuelos blancos, de manera sincera. Después van a venir a colonizarlos con pañuelitos de colores, ¿no? Pero en esa época el pueblo genuinamente despedía así a sus grandes conductores. Hipólito Yrigoyen fue uno de ellos. Bien, espero que les haya gustado este Mates con Historia. Les dejo un saludo cordial desde Rosario. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.